Dale. ¿Ya? Tú dices. Ya. Buenos días, compañeros, profesores. El día de hoy realizaremos una presentación los estudiantes de Ingeniería Mecánica del grupo sexto A de la materia Instrumentación y Control, dirigida por el profesor Julio César Díaz Ruiz. Nosotros somos el grupo número 1 y los integrantes son Morales Eusebio Iván Lair, Olivares Milanés Eduardo Castillo, Rubio Aguilar José Carlos. Vamos a presentar el tema elementos finales de control de la unidad 5, con los subtemas 5.1 generalidad, 5.2 tipos, 5.2.1 válvulas lineares y rotativas, 5.2.2 válvulas de apertura rápida, 5.2.3 isoportales, 5.2.4 válvulas de solenoide, 3.3 mecánicos, 5.3.3 neumáticos, 5.3.3 hidráulicos, 5.3.4 eléctricos, que son actuadores servomotores. Elementos finales de control. .1 Generalidades. La válvula es un elemento final de control, ya sea automático o manual. Realiza la función de variar el caudal del fluido de control, que modifica a su vez el valor de la variable controlada, compartiéndose como un orificio de área continuamente variable. .2 Tipos de válvulas lineales rotativas. Y ahí tenemos los tipos que vamos a encontrar en las válvulas lineales. Válvula angular. La válvula angular funciona como un seguro que interrumpe o deja libre el flujo de agua entre la salida de la conexión y el lavabo. Calentador de agua, inodoro o tuberías de agua caliente, según sea el caso donde se esté utilizando. Ese tipo de válvulas las vemos comúnmente como en los lavaderos de los baños o en las llaves de agua de tanque del baño también. O en algunos casos se suelen usar en algunos procedimientos en campo como lo son en el riego, que me ha topado verlas ahí. Válvula de aguja. Las válvulas de aguja generalmente se usan en en los sistemas hidráulicos de baja presión, procesamiento químico y otros servicios de gas y líquidos. Estas válvulas también se pueden aplicar al servicio de alta temperatura y oxígeno en función de sus materiales. Las válvulas de aguja generalmente están hechas de acero inoxidable, bronce, latón o aleaciones metálicas. Es importante elegir una válvula de aguja hecha con el material que mejor se adapte al servicio que necesite. Esto ayudará a preservar la vida útil de la válvula y a mantener sus sistemas funcionando sin problemas y de manera segura. Las ventajas de esta válvula son que es de gran rapidez de accionamiento. En posición abierta es muy pequeña la pérdida de carga, poco desgaste debido a que algunas de ellas vienen
cromados, pues, y ya su material pues es acero inoxidable, así que es muy difícil que se deteriore. Desventajas. Sus desventajas son que requiere alta torsión para accionarla, la cavitación con baja caída de presión. Válvula de compuerta. Esta válvula efectúa su cierre con un disco vertical plano o de forma especial y que se mueve verticalmente al flujo del fluido. Una válvula de compuerta es una herramienta cuya función es elevar o abrir una compuerta o cuchilla para permitir el paso de fluidos. Estas compuertas o cuchillas pueden ser redondas o rectangulares. Cuentan con un sello que se logra mediante la colocación de un disco en dos áreas distribuidas. Las caras de este pueden ser paralelas o tener forma de cuña. Su funcionamiento es, la compuerta generalmente está cerrada. Cuando la válvula está abierta, la compuerta se coloca en el sobrante de la válvula, lo que deja una abertura del mismo tamaño de la tubería en la que está instalada. Aunque hay válvulas de paso completo y paso restringido, ¿en qué caso se utiliza una válvula de compuerta? Por normalmente las válvulas de compuerta se utilizan cuando se precisa que haya un caudal rectilíneo o una restricción mínima del paso de este. Válvula de diafragma. La válvula de diafragma es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante un diafragma que sirve de obturador. ¿Cómo funciona? Las válvulas de diafragma normalmente se cierran a un solo lado, así que solo cuentan con un diafragma a un lado. Por ello, la presión ejercida por el diafragma en el lado opuesto puede provocar incrustaciones en el medio. Válvula de globo. Es un tipo de válvula que posee un tapón obturador en forma de cono sujeto y accionado por un vástago para abrir, cerrar o regular el flujo de líquido o gas que pasa por el orificio de paso que se encuentra en el cuerpo de la válvula. ¿Qué función tienen? El el principio fundamental del funcionamiento de las válvulas de globo es el movimiento perpendicular del disco en relación con el asiento. Esto garantiza que el espacio en forma de anillo situado entre el disco y el asiento se cierre gradualmente a medida que se cierra la válvula. Hay una clasificación de las válvulas de globo según el tipo de husillo. Las válvulas de asiento de husillo interior, la válvula de asiento de husillo exterior y la válvula de asiento de husillo deslizante. También hay otra clasificación según la forma exterior, que es la válvula de asiento normal, la válvula de asiento en y la válvula de asiento en un ángulo. Y según el tipo de disco, existe la válvula de asiento con disco normal, la válvula de asiento con disco de tapón, la válvula de asiento con disco cinético, la válvula de asiento con disco de aguja y la válvula de asiento con guías. Sus ventajas es de que son capaces de regular bien el flujo, realizan un cierre hermético cuando cuentan con un asiento flexible y existen con varios orificios y actúan de forma rápida. Sus desventajas son que al detener cierta parte del fluido para regularlo, generan una caída de presión dentro de la línea, lo que debe de ser considerado en los cálculos técnicos para que esta clase de válvulas y otras circunstancias que hay dentro de la línea
no impidan que el fluido deba de llegar hasta donde se requiere. Y también son más costosas este tipo de válvulas. Válvula de bola. Una válvula de bola o válvula de esfera es un mecanismo de llave de paso que sirve para regular el flujo de un fluido canalizado y se caracteriza porque el mecanismo regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. Las válvulas de bola se abren mediante el giro del eje unido a la esfera o bola perforada, de tal forma que permite el paso del fluido cuando está alineada la perforación con la entrada y la salida de la válvula. Cuando la válvula está cerrada, el agujero estará perpendicular a la entrada y a la salida. La posición de la manija de actuación indica el estado de la válvula, abierto o cerrado. Ese tipo de válvulas es muy común verlas en igual. Yo yo ese tipo de válvulas las he utilizado cuando instalé un calentador solar. Y sí, o sea, las características que menciona aquí de que adentro de la válvula lo que cierra y abre es un tipo de esfera, pues es verdad, es una esfera la cual está perforada y mediante uno cierre o abra la llave hacia un lado o hacia el otro, la esfera gira y va dejando que fluya el caudal dependiendo qué tanto cerremos la válvula. Válvula de mariposa. Una válvula de mariposa es un dispositivo para interrumpir o regular el flujo de un fluido en un conducto, aumentando o reduciendo la sección de paso mediante una placa, denominada mariposa, que gira sobre un eje. Al disminuir el área de paso, aumenta la pérdida de carga local en la válvula, reduciendo el flujo. Las válvulas de mariposa regulan la cantidad de aire que entrará a formar parte de la combustión para que la mezcla sea óptima. Habitualmente se encuentra en el sistema de admisión de los motores a gasolina con inyección de combustible entre el colector de admisión y el filtro de aire. Ese tipo de válvula es recomendada para servicios con apertura total o cierre total, servicio con estrangulación, para accionamiento frecuente, cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos, o cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería. Válvula tipo plug o macho. Válvula tipo macho es un dispositivo mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante macho cilíndrico o cónico que tiene un agujero en el centro. Las válvulas macho poseen un dispositivo de cierre u obturador que está formado por una especie de tapón troncocónico, el cual gira sobre el eje central. La apertura del obturador se efectúa girando sobre su propio eje mediante una placa hasta hacer coincidir la ventaja del mismo con los cuerpos de la válvula. Es recomendada para servicio con apertura total o cierre total, para accionamiento frecuente, para bajar caída de presión a través de la válvula, para resistencia mínima a la circulación, para cantidad mínima de fluido atrapado en la tubería. Válvula de apertura rápida. Son aquellas en las que un solo golpe produce el cambio total de su sentido.
Generalmente, casi todas estas válvulas pasan de totalmente cerradas a totalmente abiertas en un cuarto de vuelta a 90 grados. Las válvulas de apertura rápida más conocidas son macho tapón lubricado, de mariposa, de bola y de retención. Válvula macho tapón lubricado. Es una válvula que consiste en un macho de forma cilíndrica o troncocónica con un orificio transversal igual al diámetro interior de la tubería. El macho ajusta el cuerpo de la válvula y tiene un movimiento de giro de 90 grados. Como lubricante para evitar la fuga de fluidos como gas, se utiliza el grafito. Cuando la presión es muy grande, el lubricante es grasa grafitada, la cual fluye por pequeños conductos del cono hacia la superficie. Válvula mariposa. Se trata de una válvula para colocar entre bridas que ajustan entre sí. El cuerpo está formado por un anillo cilíndrico dentro del cual gira transversalmente un disco circulado. La válvula puede cerrar herméticamente mediante un anillo de goma encastrado en el cuerpo. Válvula de bola. Esta válvula es pequeña y tiene bajo coste, por lo cual es muy utilizada en la industria. El cuerpo de la válvula tiene una cavidad interna esférica que alberga un obturador en forma de esfera o de bola. La bola tiene un corte adecuado que gira transversalmente accionando por un actuador exterior. Válvula de retención. Las válvulas antirretorno, también llamadas válvulas de retención, válvulas uniflujo o válvulas check, tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación, bien sea gaseoso o líquido, en un sentido y deja paso libre en el contrario. Tiene la ventaja de un recorrido mínimo del disco u obturador a la posición de apertura total. Se utiliza cuando se pretende mantener a presión una tubería en servicio y poner en descarga la alimentación. El flujo de fluido que se dirige desde el orificio de entrada hacia el de utilización tienen el paso libre, mientras que en el sentido opuesto se encuentra bloqueado. También se las suelen llamar válvulas unidireccionales. Las válvulas antirretorno son muy utilizadas en tuberías conectadas a sistemas de bombeo para evitar golpes de ariete, principalmente en línea de descarga de la bomba. Ese tipo de bombas, usualmente aquí en mi casa tenemos dos. Una que tenemos colocada donde está la bomba, por si acaso cuando hay momentos en el que se le ocupa de servicios a la bomba, sea más fácil quitar la bomba y que el fluido que se encuentra en el tubo que va hacia el tinaco no se venga, pues, no se tire, pues, y quede con la válvula antirretorno, se activa y ya no da el paso del agua hacia abajo. Igual también tenemos una colocada en lo que es el calentador solar para que cuando pase agua hacia el calentador, el agua caliente no se regrese y no haga un choque térmico. Y así cuidamos que el calentador no se quebren sus tubos de cristal. Ahora continuaremos con las válvulas isoporcentuales. Este tipo de válvula determina la característica del caudal de la válvula, ya que controla el caudal gracias al orificio de paso variable. Las válvulas de tipo igual porcentaje o isoporcentual se caracteriza por la igualdad de incrementos entre la abertura de la válvula y el coeficiente de la misma.
Quiere decir que a tal grado de abrir la válvula es el caudal que va a dejar fluir por la tubería. Como se mencionó, este tipo de válvulas trabaja por porcentaje. Por ejemplo, cuando el flujo es pequeño, el cambio en el mismo es pequeño. El cambio es siempre proporcional a la cantidad que fluye antes del cambio. Podemos notar en la imagen a una abertura del 50% de la llave, el caudal tendrá la fluidez proporcional a ese 50%. Las curvas características dan el caudal que fluye a través de la válvula, bajo una presión diferencial constante. Las más significativas son la apertura rápida, la lineal y la isoporcentual. Estas curvas características se obtienen mecanizando el obturador. Es decir, que como en el ejemplo de la imagen B, cuando la válvula está abierta a un 50%, deja pasar el 10% de caudal. O dicho de otra manera, en la figura A se comprueba que el 10% de caudal es el 50% de la potencia. Ambas de se obtienen una relación lineal entre la abertura de la válvula y la potencia emitida. Aplicaciones utilizados en procesos rápidos cuando la dinámica del sistema no se conoce muy bien, es decir, que no se sabe qué tanto es el caudal y se puede pronosticar un cierto porcentaje, porque estas válvulas trabajan por cientos y así no saturar de alguna manera la bomba o la, la, la tubería, entre otros mecanismos. Cuando se requiere alta rendibilidad, es decir, un flujo constante o dicho de otra forma, que se puede regular tanto como el paso del fluido, la abertura de la válvula para alguna aplicación específica. Algunos modelos de válvulas isoporcentuales es como el modelo MD50 y el RB25. Cada uno con características diferentes. Puede ser que el voltaje de alimentación, la frecuencia con la que trabaja, el tiempo de ajuste, entre otras cosas. Válvulas de solenoide. Una válvula de solenoide es un dispositivo cuyo fin es controlar el flujo de líquidos o gases, que es accionado eléctricamente y que se puede además ser instalado en lugares remotos, de difícil acceso o sometidos a condiciones de trabajo pesado. Este tipo de válvulas, a la diferencia de las mencionadas anteriormente, son controlados por interruptores eléctricos simples, por un flotador, pueden trabajar a baja presión y alta presión, por cualquier dispositivo que cierre o abra algún circuito eléctrico. Las válvulas solenoides controlan el flujo, pero no lo regulan. Por esa razón, las válvulas solo tienen dos posiciones, normalmente abierta o normalmente cerrada. En comparación con la válvula isoporcentual, se puede controlar el flujo. Y en este tipo de válvulas solo o cierra el paso de la corriente o deja que fluya, mas no la puede regular.
La válvula está compuesta por el cuerpo de la válvula y un solenoide es una bobina montada sobre la válvula. Cuando la bobina es energizada, se crea una fuerza magnética que atrae un émbolo, el cual es el que cierra o abre el conducto por la cual fluye el flujo. El vástago está unido al émbolo, cuenta con una superficie sellante que permite un cierre seguro. Así es como funciona este tipo de válvulas, que tiene que tener, por supuesto, su seguro para el buen funcionamiento de la instalación. Se pueden clasificar de dos maneras. Una de las válvulas de acción directa se caracterizan en el sistema con baja capacidad de flujo. Cuando la bobina se energiza, el émbolo es atraído hacia arriba, elevando a su vez la aguja y abriendo así el conducto. Este tipo de válvula es caracterizada por ese tipo de trabajo. Otra puede ser operada de diferente manera, como es la válvula por piloto. Se utilizan en una combinación de la bobina solenoide y la presión en la línea. Estas válvulas, el émbolo está unido a un vástago de la aguja que cubre un orificio piloto en el lugar de un puerto principal. Otra clasificación de este tipo de válvulas puede ser por el número de vías, ya sea de 2, 3 o 4 vías. Las aplicaciones de este tipo de válvulas en un coche se puede presentar en los inyectores o en el motor de arranque, sistemas de riego, lavadoras y equipos de limpieza, equipos de lavado industrial, autoclaves y esterilizadores, compresores y bombas de vacío, maquinaria de modelo plástico, calderas de vapor, maquinaria de procesamiento de alimentos, rociadores y sistemas de lucha contra incendios, equipamiento para dentistas, máquinas de café, calderas. Como se mencionó, este tipo de válvulas es muy comúnmente en las industrias, ya que pueden trabajar por sí solas dependiendo el mecanismo, ya sea actuado por algún flotador o algún accionamiento, ya sea de baja presión o alta presión, como es el caso de los compresores que prenden y apagan solos. Se puede decir los beneficios de este tipo de válvulas. Ahora seguiremos con los actuadores mecánicos. Son dispositivos que transforman el movimiento rotativo en la entrada y un movimiento lineal en la salida. Los actuadores mecánicos son aplicables para los campos donde se requieran movimientos lineales, tales como elevación, traslación o posicionamiento lineal. Puede ser en elevadores, en ruedas del tren, ya que es un mecanismo que lleva combinado de engranes, entre otras cosas, entre otros mecanismos. Un servomotor mecánico es un tipo de motor eléctrico que tiene la capacidad de controlar un movimiento de su eje en velocidad, aceleración, par y posición. Su bajo momento de inercia y su elevada capacidad sobrecarga le permite hacer movimientos muy rápidos con grandes aceleraciones y frenadas. Se utilizan en instalaciones industriales y en la fabricación automatizada. También en diferentes aplicaciones en máquinas de embalaje y de herramientas. Algunas de las ventajas que ofrecen los actuadores, que son de alta fiabilidad, simplicidad de utilización mínima,
Manutención, seguridad y precisión de posicionamiento. Algunos, ya sea en algún modelo específico, la reversibilidad y sincronismo de movimiento. Las desventajas que podemos encontrar en este tipo de servomotores es el sobrecalentamiento del motor, el desgaste de engrane, de reducción, ya que pues son los que están trabajando todo el tiempo los engranes y pues llega el punto de que se desgastan, ¿no? Se llegan a sobrecalentar y puede quebrarse. Los actuadores mecánicos trabajan mediante la conversión de un tipo de movimiento, ya sea rotativo o lineal. Estos actuadores emplean una combinación de componentes para operar, incluidos engranes, poleas, cadenas, resortes, rieles, entre otros. En las imágenes se puede observar todo el mecanismo de un motor, ya que incluye poleas, engranes, cadenas, y pues trabaja en conjunto todos esos mecanismos para poder operar y encontrar esta actividad o aplicación de los servomotores. Actuadores neumáticos. ¿Qué son los actuadores neumáticos? Los actuadores neumáticos son mecanismos que convierten la energía del aire comprimido en trabajo mecánico. Estos actuadores generalmente son suministrados por compresores que suministran el aire comprimido a estos actuadores para su funcionamiento. ¿Para qué sirve un actuador neumático? Los actuadores neumáticos son el tipo de actuador más común y más utilizado debido a su fuente de energía, es el aire comprimido. Este tipo de actuadores se usan comúnmente para la operación de válvulas de mariposa. Los actuadores neumáticos se utilizan para muchas aplicaciones gracias a que corresponden con rapidez a operaciones de arranque y paro. Son baratos, seguros y más confiables que otros actuadores. Como nos mencionan, el actuador neumático son actuadores que responden con rapidez, ya que el aire comprimido está siempre suministrado por un compresor que deja pasar el aire hacia el actuador en el momento que se le da la orden. Hay dos tipos de actuadores, los que se producen movimiento lineal, que son cilindros, y los que producen movimiento rotativo, motores. La energía inherente al aire comprimido alimenta los actuadores neumáticos, donde se transforma en movimientos de vaivén en los cilindros o movimiento de giro. En las imágenes se muestran lo que es tenemos un actuador neumático que como se puede ver en la imagen, tiene un acceso donde entra el aire comprimido. Al entrar el aire comprimido, presiona el resorte hacia adelante y hace que el cilindro salga a actuar contra algún dispositivo con el que esté conectado. En la otra imagen podemos ver lo que es el actuador neumático, pero con motores, que de ahí se pueden ver los dos, el acceso con aire comprimido y pues lo que es el eje del motorcito, que es actuado por el aire comprimido. El principal motivo por el que la tecnología neumática está tan extendida en los sistemas industriales es por la facilidad y de bajo precio que requiere la instalación. Una vez existe la línea de alimentación de aire comprimido, las características más importantes de la tecnología son: permite transportar y almacenar fácilmente la potencia mecánica. No necesita circuito de retorno, ya que la salida puede expulsarse al aire directamente.
Es limpio y no contamina. No es muy sensible a la temperatura y es antideflagrante. La fuerza que es capaz de desarrollar es limitada, depende de la presión y el caudal, entre otras cosas. El hecho de que el fluido sea compresible limita la calidad de los movimientos realizables. Actuadores hidráulicos. ¿Qué son los actuadores hidráulicos? Los actuadores hidráulicos son dispositivos automáticos que funcionan directamente con aceite o agua. Los hay a baja presión y a alta presión. Utilizan las plantas de tratamiento, aceite hidráulico industrial y aceite biodegradable. Son utilizadas para la automatización de válvulas de compuerta, bola, macho, mariposa o dampers. ¿En dónde se utilizan los actuadores hidráulicos? Los sistemas hidráulicos tienen un principio de funcionamiento parecido a los neumáticos. Trabajan a partir de la compresión de un fluido, en este caso es un líquido. Como actuadores principales encontrados los cilindros y los motores hidráulicos. Los actuadores hidráulicos se emplean cuando se necesita una potencia elevada, por eso se pueden ver en grúas y excavadoras. Además permiten un control preciso y rápido. Sin embargo, los hidráulicos requieren de instalaciones complejas para su funcionamiento, así como de mantenimiento periódico para prevenir fugas. También se necesitan un circuito de retorno, cosa que no ocurre en los sistemas neumáticos. En comparación de los actuadores hidráulicos a los neumáticos, es que en un actuador neumático, al dejar el paso del aire comprimido, una vez que se requiera el regreso del pistón, el aire sale hacia el ambiente, y en los actuadores hidráulicos no. Aquí se tiene que tener otra bomba que requiera para el retorno de lo que es el pistón y que regrese el aceite al tanque. Otra cosa que nos dice que son muy costosos las instalaciones de estos actuadores, ya que llevan bombas, llevan mangueras especiales para evitar fugas. Otra cosa que nos dice que los actuadores hidráulicos son muy fuertes, que se utilizan para cuando se necesita una presión elevada, una potencia elevada, y normalmente los vemos como en grúas, excavadoras, que utilizan mecanismos donde requieren levantar grandes pesos, y es donde se utilizan estos actuadores. Los tipos de actuadores. Los actuadores hidráulicos, que son los de mayor antigüedad, pueden ser clasificados de acuerdo con la forma de operación, funcionamiento sobre la base de fluidos a presión. Existen tres grandes grupos: los de cilindro hidráulico, los de motor hidráulico y motor hidráulico de oscilación. El de cilindro hidráulico es muy utilizado en lo que es la industria, ya que es muy fuerte para el paso de fluidos. El de motor hidráulico es también utilizado en la industria, ya que como es accionado por fluidos, estos motores pues tienden a tener mucha presión y por lo tanto mucha potencia. El motor hidráulico o de oscilación, ese lo podemos ver en la parte de abajo, que es como un pistón, y este se puede ver más o identificar más fácilmente como en las puertas de los camiones de pasaje. Estos utilizan sistemas hidráulicos para abrir y cerrar las puertas cuando el operador del camión acciona un botón. Estas abren o cierran dependiendo lo que se vaya a hacer. Las ventajas de los actuadores hidráulicos son tienen altos índices entre potencia y carga,
son de mayor exactitud que otros, responden de mayor frecuencia, desempeño suave a bajas velocidades, amplio rango de velocidad, produce más fuerza que un sistema neumático del mismo tamaño. Aquí es lo que comentábamos anteriormente. Los actuadores hidráulicos probablemente son los más fuertes que en comparación a otros actuadores y por lo tanto entregan mayor potencia y pueden soportar grandes cargas. Actuadores eléctricos. ¿Qué son los actuadores eléctricos? Los actuadores eléctricos son dispositivos que llevan incorporado un motor eléctrico y un reactor que permite accionar cualquier dispositivo para llevar a cabo determinado movimiento o acción. Estos actuadores tienen el mismo funcionamiento que los demás, pero estos son accionados por la electricidad. ¿Cuál es su función? Se emplean en la industria para accionar compuertas, válvulas y en general diferentes elementos que ponen en comunicación un proceso con otro o un estado de un proceso con otro. El actuador eléctrico es el que almacena los datos de válvulas y carrera y posteriormente dicha información es procesada por la parte de control que es precisamente la que se encarga de conectarlo y desconectarlo según las necesidades. Estos actuadores son específicos para algunas acciones, ya que son muy rápidos en la respuesta que tienen al accionarlos y a la hora que se tienen que desaccionar. Tipos de actuadores eléctricos. Motores de corriente continua, controlados por excitación, controlados por inducción, motores de corriente alterna, motores de paso a paso. Estos son algunos tipos de actuadores eléctricos. Los motores de paso a paso son los más fáciles de identificar que los demás porque normalmente se utilizan como en máquinas o más bien se pueden identificar fácilmente en las impresoras 3D, ya que estos motores se utilizan la electricidad y son de manejo muy lento, o sea que pueden moverse lentamente y con gran precisión, por lo que son muy utilizados en las impresoras 3D. Funciones de los actuadores. Sistemas de visión y corrección remota de posiciones. Movimiento de brazos, articulaciones para líneas de producción automatizadas. Encolado y fresado. Manipulación automática de objetos, por ejemplo en laboratorios con gran precisión y rapidez en sistemas de pick and place. Elevadores verticales. Desplazamiento de cargas a gran velocidad y precisión. Como comentamos, las funciones de estos actuadores generalmente se utilizan más como en la robótica porque su principal fuente de energía es la electricidad y son ideales para lo que son articulaciones, robots u otras máquinas que sean utilizadas en ese rango de especialidad. Esto sería todo. Muchas gracias.